Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes es un gusto darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de las redes o de manera presencial en una sesión más de este ciclo del Círculo de Orellanas, que es de las actividades que acogemos en el Instituto Cervantes que a mí más ilusión me hacen, por el rigor, por la diversidad y la amplitud de las mujeres a las que se atiende, de todos los sectores ideológicos y de muchos rincones de nuestra historia, y porque coincide mucho con una de nuestras líneas de investigación y de trabajo. La reivindicación del protagonismo, muchas veces silenciado, de las mujeres en nuestra historia. Hoy, además, quería saludar y quería aprovechar la ocasión, en primer lugar, para pedir disculpas, Leticia, porque teníamos programado este acto para el día 23 y hubo que retrasarlo un día, provocando, y yo sé bien lo que eso significa, provocando pues algunas alteraciones en la agenda. Siento que se cruzaran las fechas y quería pediros disculpas. Pero además quiero mostrar mi alegría, y quiero mostrar mi alegría aparte de por lo que significa esta actividad para nosotros, porque sea Inés la encargada de llevarla hoy a cabo. Inés es una amiga íntima y colaboradora frecuente del Instituto Cervantes, y está muy bien tenerla con nosotros una vez más. Y bueno, motivo de alegría porque se dedica esta sesión a Josefina Carabias, persona de toda mi admiración. Yo, leyendo la biografía de Santo Juliá sobre Azaña, de pronto vi que citaba un libro de ella, lo busqué y me pareció maravilloso ese libro, Azaña, los que le llamábamos don Manuel. Un personaje tan controvertido y tan siempre en polémica, que recibía o admiraciones fanáticas o insultos, y de qué manera ella utilizó su amistad para construir el libro, que tiene que ver con las realidades de la vida, con las lealtades, las complicidades, el carácter difícil que solemos tener todos y las virtudes también que solemos tener todos. Y yo tengo un recuerdo, Mercedes, de tu madre. Hacia el final de mi adolescencia, o al principio, yo sé, debía ser el año 70 y algo, yo pasaba unos días de verano en Marbella con mis tíos, y de pronto una noche pues me dijeron, hay que portarse bien porque esta noche viene una señora muy importante a cenar con nosotros, y la invitada era Josefina Carabias. Y desde entonces pues he tenido un recuerdo imborrable de aquella cena, de aquella conversación, donde a mí además me preguntó, ¿y a ti qué te gustaría estudiar? Y yo le dije, literatura, me gustaría ser poeta. Y de pronto noté en sus ojos como un recuerdo de todo lo que había sido su historia, pues desde que empezó a ir al Ateneo hasta que le tocó vivir la guerra, el exilio y todo lo que ella ha vivido, y hoy nos va a recordar Inés. De manera que especialmente una bienvenida muy cariñosa para ti, mi agradecimiento una vez más, Leticia, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de este quinto ciclo de Españolas por Descubrir, dedicado hoy, como saben, a Josefina Carabias, una maestra del periodismo, precisamente porque fue pionera en una nueva forma de informar.
Querido Luis, muchísimas gracias a ti y una vez más por esas palabras que nos has dedicado, tanto a mí como al Círculo de Orellana. La verdad es que para nosotras es una satisfacción enorme el tener al Instituto Cervantes como gran colaborador de este programa. Juntos hemos recorrido ya mucho, ya son muchos meses juntos, 4 años, pero yo creo que tenemos todavía un gran recorrido por delante. Así que gracias de verdad por estar hoy con todos nosotros acompañándonos. Desde el Círculo de Orellana visibilizamos el talento femenino de grandes mujeres y lo hacemos mostrando su actividad profesional y cómo aportaron o cómo innovaron, pero también nos fijamos en sus vidas, en sus ilusiones, en sus grandes sacrificios y en sus ganas de seguir hacia adelante con voluntad, con tesón y con optimismo, pese a muchas dificultades. Y queremos hacerlo porque nuestro propósito es su recuerdo, que ese recuerdo pueda inspirar a nuevas generaciones convirtiéndose en referentes por su forma de pensar, por su forma de actuar y por su forma de vivir. Y hoy nos centramos en una mujer valiente e inteligente, que fue no solo adelantada a su tiempo, sino que supo, como decía antes, innovar en el periodismo, porque su mirada, esa mirada tan especial, quedó plasmada en el testimonio de lo que ocurría y ella se convirtió en maestra, no ya de una generación, sino de muchas generaciones. Querida Inés, muchas gracias por estar hoy con todos nosotros, porque la verdad es que ya formas parte del Círculo de Orellana, de nuestros colaboradores, así que estamos muy orgullosos de ello. Y además te agradezco porque, bueno, yo creo que el aceptar un acto de una manera presencial, bueno, pues es algo que yo al menos en estos días estoy valorando muchísimo y sobre todo y encima pues vienes desde Barcelona, así que el agradecimiento es doble. Gracias de verdad. Tú también eres periodista, como Josefina, y hace años iniciaste una labor de investigación sobre diferentes mujeres que abrieron las puertas del periodismo en España a diferentes generaciones. Y en ese libro que tengo aquí conmigo, Nosotras que contamos mujeres periodistas en España, haces un recorrido por todas ellas y desde luego Josefina tiene un papel especial en él. Por todo ello, desde luego, mi agradecimiento, y una vez más lo digo, es para el Instituto Cervantes como fiel aliado de este programa. Pero también quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, tanto presencialmente, como ustedes que están aquí en esta sala, como todas las personas que nos siguen desde muy lejos y muy especialmente nos están siguiendo en estos momentos a través del portal del Instituto Cervantes que mantiene en abierto. Hoy quiero dedicar un recuerdo también muy especial a los vecinos de Arenas de San Pedro, ese lugar tan especial y significativo en la vida de Josefina, porque sé que desde allí nos están siguiendo. Hay una asociación de amigos de Arenas de San Pedro que a través de uno de nuestros colaboradores, el historiador Guillermo de Osma, sé que hoy justamente están muy pendientes de este encuentro. Y lo digo porque es muy de agradecer. Estamos viviendo momentos muy difíciles, complicados para toda nuestra sociedad, y por ello estamos haciendo este trabajo, un gran esfuerzo entre todos para poder disfrutar de estos encuentros. Para nosotros, como saben, es muy especial que además de los ponentes que nos acompañan, siempre que podamos esté presente también alguien de su familia, alguna persona que pueda dejar un testimonio. Por eso, querida Mercedes, tenerte hoy con nosotros también es muy, muy especial. Te agradezco de verdad el que estés con todos nosotros y estoy segura que cuando finalice Inés podremos tener algún testimonio tuyo en primera persona. Y antes de presentarte, dar unas pequeñas notas biográficas tuyas, Inés, me vas a permitir
que cuente una anécdota a través de un mensaje electrónico que he recibido de María. Lo he recibido en estos días y ella no nos puede acompañar porque ella es madre y es abuela y ha preferido mantenerse en su casa precisamente pues por evitar todo el tema de salud y ha decidido quedarse. Pero este es el correo que les voy a leer. Mi padre era taxista, gran lector del Ya y profundo admirador de Josefina Carabias, y siempre nos hablaba de ella. Un día, Josefina Carabias subió al taxi y mi padre le reconoció y entabló una larga conversación con ella mientras le contaba anécdotas de cuando estaba de corresponsal en el extranjero. Mi padre vino absolutamente emocionado a casa porque siempre nos la ponía de ejemplo y siempre quiso, pese a nuestro bajo poder adquisitivo, que todos nosotros estudiásemos y leyésemos. Y eso fue lo que hicimos. Mis hermanos son uno maestro, otro médico y yo licenciada en Filosofía y Letras. Le debemos a mi padre y a Josefina Carabias nuestro amor y el de nuestros hijos por la educación y por la lectura. María Alejandre. Así que, precioso, precioso. Así que, bueno, muy emocionada Inés con este correo, que es un testimonio maravilloso. Bueno, pues les voy a brevísimamente decir que Inés García Albi nació en Bilbao, es licenciada en Historia y máster de Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y El País. Ejerce de periodista, documentalista, escritora y gestora cultural. Y has trabajado en diversos medios, pues destaca El País, Canal Plus, Marie Claire, pero siempre vinculado con los temas de cultura. Ha sido responsable de comunicación de todos los FNAC de Barcelona y con ellos pusiste en marcha distintos proyectos, como por ejemplo el lanzamiento del Premio Salambó de Literatura. Has dirigido documentales como el de Jaime Gil de Viedma, Retrato de un poeta, y nosotras que contamos, Josefina Carabias, ambos para la serie de imprescindibles de Radio Televisión Española. Además, fue comisaria de una exposición sobre Jaime Gil de Viedma, que se pudo ver y, sobre todo, como tú dices, escuchar en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, en la Biblioteca Nacional y en la Cárcel de Madrid. Como escritora tiene diversos libros, pero yo voy a destacar este que he traído conmigo, el de Nosotras que contamos, Mujeres periodistas en España, Cuestión de educación, ¿Por qué mi hijo se parece a mi abuela? Y otras cuestiones genéticas, y una biografía de Carmen Amaya. Y además tienes en la ciudad donde resides, en Barcelona, diriges Factoría Cultural Martínez, un laboratorio de ideas culturales que está absolutamente en marcha. Gracias, Inés. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a los que habéis venido, a los que estáis en vuestras casas, os noto. Muchas gracias a Leticia por esta exposición y al Círculo Orellana por este ciclo de mujeres a descubrir, porque todavía hay muchas para sacar del armario del olvido y sobre todo que ahora todo el mundo dice, no, las mujeres que están de moda hay que hacer, no, pero hay que hacer también estudios rigurosos de todas estas, ¿no?, que sacamos del armario y saber qué aportación tuvieron en el arte, en la literatura, en las ciencias o en lo que fuera que destacaran. Muchas gracias al Instituto Cervantes, Luis, Raquel, Ernesto, ya casi mi casa, porque vengo últimamente muy a menudo. Agradecer a Mercedes su presencia aquí y siempre su apoyo para todos los trabajos que he hecho sobre Josefina. Sabe, Mercedes, que tengo una debilidad muy especial por su madre. No solo porque la debo como periodista que abriera tantas puertas, que no sucumbiera al desaliento y que llevara el oficio en las venas, sino porque me gusta mucho cómo escribe, sin florituras, sin darse ella importancia, siempre desde la parte de fuera, con una humildad que verdaderamente es muy apreciable. Por su falta de rencor, por su sentido del humor, por su inteligencia en surfear en todos los ambientes y por saber volver a hacerse un hueco en la época de la dictadura, cuando ella había sido una republicana de pro, porque se hacía querer por todo el mundo.
por la manera de contar las cosas, por las noticias, los personajes. Sus textos no envejecen, logra que te conviertas, Josefina escribía, te convierte, te lleva ahí a la escena, ¿no? Estás tú como testigo en ese corrillo que ella te va contando que está oyendo en la plaza, ¿no? Hay un libro delicioso, aparte del de Azaña, le llamábamos Don Manuel, que es personajes como yo les he visto, ¿no? Que retrata a todos estos personajes que se encontraban en la calle en la época de la República, que no era como ahora, no había agencias de comunicación ni managers, iba por la calle y se encontraba a Valle Inclán, a Baroja, y siempre acababa siendo muy amiga de ellos, ¿no? Y en una época como la de ahora, que la gente a lo mejor no elogia a un autor o a un personaje porque, uy, cuidado, no vaya a salir en la foto, porque no tenía las mismas ideas que ella verdaderamente siempre tiene su mirada brillante, por ejemplo la de Maeztu, que está claro que todo el mundo sabe que no era republicano, y las ideas que tiene, que es muy gracioso, la anécdota que cuenta de Maeztu, que yo es que me río todavía cuando que iban los jóvenes, pero se ha llegado la República el día 15 de no sé qué día de abril, el 16, y dice, ¿ustedes también están con eso? Le preguntaba a Josefina, le decían a Josefina y a otros. ¿Cómo puedes respetar a un pueblo que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el pueblo, el rey está pocho? Y todo así, ¿no? Y refleja que en la prensa francesa también decía, nuestro corresponsal debe estar un poco para allá porque no entendemos nada de lo que se grita en las calles, porque había alguna otra también como disparatadas, ¿no? O sea, que son retratos muy personales y que muestra siempre cómo era el carácter de estas personas, ¿no? Por ahí pasa, y os lo recomiendo, no sé si está descatalogado, estaba en El País Aguilar, pero ya que han empezado a animarse a reeditar la obra, podía, ¿no? Estaba Valle Inclán, Unamuno, Pastora Imperio. De Maeztu dice que era más feminista que Unamuno, le ayudó Maeztu. Siempre intenta quitar prejuicios e ideas preconcebidas en lo que hacía, ¿no? Y destaca comentarios que valen más que cualquier comentario sesudo, universitario o demás. No juzga, retrata, relata y da en el clavo con la anécdota o con el episodio que cuentan sus personajes. Su manera de escribir, de contar, fue sin duda la clave de su éxito durante los casi 50 años que estuvo en el oficio. Antes de entrar, bueno, ya he entrado, pero bueno, antes de entrar me gustaría unas notas de las que ella escribía sobre el oficio de periodista, en el capítulo, y que mantuvo durante toda su vida y que muestra como lo que consideraba ella el periodismo. En el capítulo sobre Marañón dice, comenzaba yo a publicar artículos en los periódicos, no opinando acerca de los personajes, que es lo que me hubiera gustado, sino contando al público cómo era y cómo vivían. En su retrato sobre Pastora nos da una lección de cómo tiene que ser una buena interview, que se llamaban antes interview. En el libro de Azaña dice, he visto que se ha convertido usted en una interviudadora, que no lo podré decir jamás, muy famosa, ¿no? Porque ella hacía unas entrevistas, bueno, aparte era una época, dice, los profanos que leen los periódicos pensarán quizás que una entrevista es precisamente eso, contar lisa y llanamente una conversación, puesto que es lo que simulamos los periodistas. Pero los que, como yo, han hecho muchas en su vida, saben muy bien que en la mayoría de los casos hay que darles muchas vueltas e inventar muchas cosas para que el artículo salga presentable. Si yo me hubiera limitado a contar toda la serie de vaciedades que me decían los personajes a los que tenía que entrevistar, en la mayoría de los casos nos hubiéramos puesto en ridículos ellos y yo. Era preciso siempre llevar el interrogatorio con habilidad a fin de lograr que el paciente dijese algo original y divertido. Y si esto no fuera posible, conseguir al menos que me lo dejase decir a mí y que lo aprobase para poderlo poner después en su boca. Más tarde, y ya frente a las cuartillas, había que dar 100 vueltas a las cosas, arreglarlas, limarlas, cocinarlas cuidadosamente, echándoles su pizca de sal y pimienta. Esto es lo que ella, como hacía ellas las entrevistas. Y bueno, quería hablar un poco aquí, retratar a Josefina como periodista. Como veis, ya está, he titulado Josefina Carabias, la curiosidad como oficio. Una curiosidad, esta es Josefina niña, a ver si... Y lo de las puertas os explico ahora. Una curiosidad que Josefina mantuvo, según cuentan todos los que le conocieron, hasta el final. Y esa
Fue esa voraz curiosidad, el anhelo de aprender, de conocer, de mirar más allá lo que le empujó al oficio de periodista. Ella misma, en el libro de Azaña, cuenta que como antes de que ni se imaginaba que iba a ser periodista, le preguntaba muchísimo a Azaña sobre su edad, sobre cómo se iba a meter en política, y dice con una simpleza, dice, no lo preguntaba porque fuera periodista, sino por curiosidad. Ya desde pequeña sobresalía por su curiosidad infinita y memoria prodigiosa. Su hija, Carmen Rico Godoy, que luego también fue columnista y periodista, cuenta en el prólogo de Los alemanes en Francia, visto por una española, que es otra delicia del libro, que desde pequeña Pepita fue una niña llena de vitalidad y poseedora de una curiosidad insaciable e ilimitada, que habló muy pronto y por los codos y se enrollaba en las tiendas. Sentía fascinación por el teatro, de hecho quería ser actriz al principio, y con su proverbial memoria le permitía recordar pasajes enteros de Arniche y Muñoz Seca, que eran unos autores teatrales de la época. Le gustaba más reír que llorar, la comedia que el drama. Aprendió a leer y a escribir sola muy pronto y leía todo lo que caía en sus manos. Así era Josefina desde pequeña, por eso de ahí la puerta, luego os explico. Ahora vamos a escuchar a Josefina, que es mucho más agradable que yo. Yo quería salir del pueblo, a mí me aterraba la idea de quedarme toda mi vida en un pueblo. Yo siempre había pensado ser actriz. Yo veía en los periódicos pues, de chicas que estudiaban, entonces empecé ligeramente a pensarlo. Lo pensó y lo hizo, no cejó en su empeño y no lo tuvo fácil. Lo de no amilanarse, ir hacia allá y hacer lo que haga falta, lo hizo Josefina toda su vida. Nunca tuvo miedo de probar cosas nuevas en el periodismo. Así que vamos por la primera puerta que abrió Josefina. Quiso estudiar bachillerato en el colegio de su pueblo, en Arenal de San Pedro, provincia de Ávila, donde nació en 1908. Fue la segunda de 7 hermanos, su abuelo había sido alcalde del pueblo y era una familia de pequeños terratenientes venidos a menos, a veces con más y otras veces con menos. El padre era ganadero, le gustaban mucho los toros y a veces invertía un poco tal. Pero bueno, dentro de lo que eran los pueblos por aquel entonces, en la pirámide social, pues estaban arriba, abajo, ¿no? Bueno, tal, bueno. Esto es importante porque que una niña de familia bien o acomodada estudiara bachillerato era mucho más complicado que lo estudiara una de origen humilde o campesina. Se educaban en el colegio de primaria y luego iban a las monjas a prepararse a coser, a cocinar y a las monjas. Pero Josefina quiso estudiar bachillerato, R, al final su madre y su padre concedieron y se fue al colegio Bermejo, que era de chicos. Pero con 14 años ya aquello era un escándalo, porque claro, estaban 14 años y era la única chica. Ya fue la primera que entró en bachillerato en el colegio Bermejo, o sea, ya empezamos a crear referentes y al final el cura entró y presionó a la madre de Josefina y al final la sacaron del colegio y la metieron a las monjas. Pero Josefina, R, le dio un poco la paliza a su primo que estaba estudiando posiciones en Arenas de San Pedro y le preparó para los 3 años que le quedaban fuera. Y al final consiguió el título de bachillerato y fue un disgusto grandísimo para su familia. Imaginar cómo ha cambiado un poco el cuento, ¿no? Aquí es la primera puerta que abre. Pero ¿de dónde sale esa idea de Josefina de estudiar bachillerato? ¿De dónde le viene? Porque es difícil también, hay que imaginársela en un tal y decir, yo quiero. Ya ha dicho que leía en la prensa, como leía todo, y en las revistas, que había mujeres que estudiaban. Eran los años 10 de principios de siglo y sobre todo los años 20, cuando hubo un boom de las mujeres empezaron a despegar y a empezar a tomar las riendas, ¿no?, de su vida y lograr vivir según sus deseos. Y aparte cada vez que se metía una mujer en la universidad había grandes reportajes, ¿no?, o cuando hacía una proeza similar, ¿no? Así que uno de sus referentes fueron esas mujeres de la generación del 98 y del 14, más jóvenes que empezaban a despertar y querían ser dueñas de sus vidas. Pero además de las mujeres que salían en las revistas,
revista y prensa, otro de sus referentes fue una mujer que conoció en Arenas de San Pedro y que también había roto con lo impuesto. Y esto es algo que se repite en muchas historias de pioneras o de mujeres que rompieron con lo impuesto. A lo mejor no eran pioneras, pero que este tipo de acciones motivan siempre a otras, ¿no? En Arenas pasaba los veranos la familia de Matilde Padrós Rubió, primera mujer que consiguió en 1889 matricularse oficialmente en la Universidad de Madrid en Filosofía y Letras y que estaba en Inglaterra y trabajaba en el equipo de la Enciclopedia Británica con su marido, el pintor Francisco Sancha. Fueron a veranear a Arenas de San Pedro cuando volvieron de Inglaterra y, claro, Josefina le faltó tiempo para hacerse amiga de Clara y Soledad, las hijas de Matilde y Francisco, y Matilde se quedó impresionada con la memoria, la curiosidad y le animó a seguir estudiando bachillerato y le hacía también de guía cuando venía a Madrid a presentarse a los exámenes porque había que venir a la capital. Así que la misma Josefina, que ya tenía el título de bachillerato, ya fue una joven referente para otras jóvenes de Arenas de San Pedro. Daniela, por ejemplo, hay un libro que se llama Papeles olvidados de una historia sobre la Segunda República, escrito por José David de la Fuente, que habla de esos años en Arenas de San Pedro, y habla de dos chicas, yo creo más pequeñas que Josefina, que estoy segura. Daniela, que era la hija menor de la carnicería del pueblo, estudió bachillerato en el Colegio Bermejo, aquel que había abierto las puertas Josefina, y porque quería ser maestra. Al final no pudo, se tuvo que encargar de la carnicería de Arenas de San Pedro, pero organizaba charlas para mujeres sobre derechos desde una óptica conservadora y católica, frente a la otra chica, que también fue referente de Josefina, Paula, que no pudo hacer bachillerato porque tenía 18 hermanos que ayudar en casa, eran de origen más humilde, pero era una joven inquieta, afiliada al Partido Socialista, luchadora por los derechos de la mujer, que estoy segura que cada fin de semana cuando iba Josefina de Madrid, además hace referencia a que se cortaba el pelo a lo Garzón, pelo que ya se había cortado Josefina en cuanto llegó a Madrid. Así que la siguiente puerta es esta, que es salir del pueblo. Y se va del pueblo, se va a Madrid. Que no quiere decir... Perdona, son las dos primeras puertas que abre y la convierte ya en un referente de la comunidad. Estoy segura que en los corrillos de la carnicería, imaginemos lo que fue para Arenas de San Pedro, o en la plaza del pueblo se produciría una de esas escenas que también describía y que tanto utilizaba Josefina en sus reportajes. Imaginaros, la puerta de la carnicería, Arenas de San Pedro, 1928, ¿no? Fue cuando llegó a Madrid, o 27, por ahí. ¿Te has enterado que la chica de Carmen y Feliciano se va a estudiar a Madrid?, preguntaba una señora con mandil mientras esperaba la vez de la carne a su paisana. Sí, dijo esta última, que iba acompañada de su marido, que no parecía atento a la conversación entre las dos mujeres. Y era uno de esos que cuando se jubilan solo saben acompañar a la parienta. Y dicen que va a estudiar leyes, añadió. Fue en ese preciso momento cuando el vecino despertó y movió la cabeza negativamente mientras mascullaba. Mujeres abogadas, ¿dónde vamos a llegar? A ver quién la contrata. Yo, desde luego, no. Esta es la escena que seguramente ocurriría en Arenas de San Pedro y Josefina llega a Madrid. Aunque me imagino que le costó también convencer a sus padres de ir a la universidad. Por fin sale del pueblo. No es que no le gustara el pueblo, le encantaba Arenas de San Pedro, siempre que podía estaba ahí. De hecho, le dieron una calle, la calle Empedrada, y ahora tiene un centro cultural y una biblioteca. Ella decía que criarse en un pueblo era maravilloso porque los niños son más libres, porque conocen lo que es el mundo, conocen las jerarquías, los ricos, los pobres, van a bodas, banquetes, funerales. En una pequeña comunidad tienen el reflejo de lo que es el mundo, mientras que en la ciudad pues conoces a los de tu calle y a los de tu colegio, ¿no? Así que se va a Madrid en un momento maravilloso en Madrid. Se va primero a un colegio de monjas, porque era lo único que querían sus padres, era que estuviera bien en colegio de monjas, en una residencia, perdón, en un colegio
de Madrid. Madrid en aquella época estaba en plena efervescencia cultural, era en esos momentos una de las capitales culturales de Europa, luego lo que se llamó luego Edad de Plata. Imaginaros a la joven Josefina, que no se iba a perder un ápice de todo aquello. Como cuenta su hija Carmen, se cortó el pelo a lo garzón, iba a bailar charleston, se hizo socia del Ateneo, asistía a las tertulias y además estudiaba su carrera. El segundo año consigue entrar en la residencia de señoritas al mando de otro referente para todas las mujeres de esa época, que es María de Maeztu. Dejó dicho Josefina: por primera vez vivía como yo quería y entre gentes de mi gusto. Estaba por fin donde quería estar. Años más tarde definió a la residencia como un grupo de muchachas provincianas ansiosas de conocer intelectuales, cuantos más guapos mejor, y muchachas que atravesaban el sarampión intelectual. Trabajaba como secretaria, le ayudó María de Maeztu a conseguir un trabajo porque tenía que trabajar para pagarse la pensión de la residencia de señoritas, y Carabias, con Eugenio Dors, que decía que era muy roñica, porque le pagaba solo 20 duros y la residencia costaba 200. Además, a Josefina, que ya hemos visto cómo escribe, no le gustaba ninguna de las florituras, le gustaba escribir como se habla y no podía con la pomposidad del filósofo. Contaba Aro Teglen que fue ella quien Dors dirigió su célebre frase en pleno dictado de alguna de sus reflexiones artísticas: ¿queda claro? ¿Sí? Pues oscurezcámoslo. Durante esos años conocerá a todos estos intelectuales que hemos hablado antes. Bueno, estaba en todos los araos políticos, fue al famoso mitin a la Plaza de Toros, acompañado por Valle Inclán, que le fue a buscar, porque María de Maeztu no les dejaba ir a los mítines, les tenía un poco controladas, ¿no? Le tocó una época emocionante y ella estaba allí. Ella también decía que a veces el periodismo es estar en donde hay que estar, ¿no? La Segunda República y la carrera periodística de Josefina van de la mano, empiezan casi a la vez. Y también el gran cambio que se estaba dando en la prensa española en esa época. La revista Estampa, cuyo redactor jefe era el primo de Pepita, Vicente Sánchez Ocaña, primero le pidió que escribiera unos pies de fotos sobre las mujeres llegan a la universidad, y la residencia de señoritas lo debía hacer con mucha gracia. Y cuando nombran a Victoria Equén, directora de prisiones, que ella le conocía, había coincidido en la universidad, le manda que le haga una interview, y entonces, bueno, ya de ahí no sale, ya está atrapada para siempre en la prensa. Estampa, para que os deis cuenta de que se hizo tan famosa tan rápidamente, Estampa era una revista gráfica que reflejaba perfectamente, creo que la tengo aquí, reflejaba perfectamente el cambio que se estaba haciendo en la prensa de modernización, tanto en forma como en contenido. O sea, eran grandes fotos, era una revista gráfica, eran inicios de la cultura de masas, de la sociedad de entretenimiento, el cine, los deportes, los boxeadores, los toreros, las mujeres. Y según Josefina, Estampa cumplía la función que luego cumplió la televisión. Una revista gráfica para toda la familia. Había otra que también colaboraba Josefina, que era Crónica, que también con un fotón muy grande, y en donde hizo el famoso reportaje de lo que luego se llamó Nuevo Periodismo. Estuvo vestida, estuvo de mayordoma o de, no sé, una semana entera en el Hotel Palace. Y con lo cual se hizo muy, muy famosa. La revista Estampa y Crónica también, bueno, aceptó, llegaba a 200.000 ejemplares, que ríete tú, en 3 meses llegó Estampa. Crónica no tengo el dato, ¿eh? Y aparte dedicaba mucho a páginas de mujeres, había un mercado publicitario muy en crecimiento y veía que el tema mujer era un mercado muy apetitoso, la mercadotecnia y demás, y tenía 6 páginas de publicidad Estampa. También colaboraba Magda Donato y otras. En esta revista se curtió, y en otras, porque no paraba de trabajar, se hizo muy famosa, ya se la reconocían por la calle, y también empezó a colaborar en Ahora, que era el diario de nuestro gran Chávez Nogales, y hacía crónica política y parlamentaria. También Carrillo la recuerda en el documental como una excepción, que iba al Congreso, además dice era muy bonita, me encanta lo de bonita.
O cuando va a cubrir, que lo cuenta en el libro de Azaña, el viaje de Azaña, que fletan un tren, que iban a Cataluña, y a ella le ponen un sitio especial porque era la señorita periodista, no había ningún otro, y la separan a otro vagón. Y entra en el diario vespertino La Voz, que aquí es lo que Josefina... O sea, había mujeres en prensa, pero Josefina lo que es, entra como redactora, como entendemos hoy las periodistas, iba, hacía sus pies de fotos, editaba, salía, interview, hacía de todo. Entra en el vespertino de La Voz, sabíais que antes había también periódicos por la tarde, y luego el año siguiente, o en el año 32, con tan solo 24 años, Unión Radio, era también una época de apogeo de la radio, Unión Radio, la primera SER, le pide que lleve su informativo de la mañana, que se llamaba La Palabra, que eran 30 minutos, de las 8 de la mañana, que ella acepta, o sea, es la primera Ángeles Barceló, Pepa Bueno, Julia Otero, pero lo dejó porque había que madrugar demasiado y luego se llegaban a los teatros y seguía trabajando en todo, además, ¿no? Pero bueno, se le fichó porque era una persona muy conocida y me imagino que la Unión Radio pensó que esto iba a propagar más, que todo el mundo tuviera radio en sus hogares. Esta primera época, bueno, ya la veis, siempre sonriente. Esta foto que se repite a lo largo de varias que es ella rodeada de hombres, y siempre hay otra mujer, que esta no sé si es Magda Donato, no sé quién es, Mercedes. Sí, debe ser la esposa porque es la misma que sale en... Y el que está a su lado es Chávez Nogales. Sí. Esto es el primer aniversario de la creación de Ahora. De la Hora. Pues estos fueron los maestros de Josefina, Chávez Nogales, Julio Camba, con el que mantuvo amistad, Fabián Vidal, ¿no? Que todos estos nombres han pasado a la historia del periodismo, que se lo merecen, pero también en los manuales de historia general Josefina no aparece, que es la historia que pasa con muchísimas mujeres, por eso está también lo que hacéis desde el Círculo Orellana, ¿no? Hizo de todo y no se le caían los anillos de nada. Lo mismo cubría los concursos de Misses, que no tengo aquí las fotos. Josefina en todas las fotos sale sonriendo, menos en dos, que son justo dos que aparece con una Miss, una del año 32 y otra del año 35, que aparece como contenida. No sé si era porque les repateaba o porque estaba un poco cohibida ante la mayor bellezón del año, ¿no? Ahí no soy psicóloga, ¿eh? En fin, esta es la primera etapa de Josefina en la que abre dos puertas, la de redactora, que aquí está, entra la redactora de pleno derecho, con su sueldo y sus cositas, y aquí está con Victoria Kent, que está buenísima, aquí de periodista, y la de redactora locutora en Unión Radio La Palabra. Y seguirá abriendo puertas. Llegamos a la segunda etapa de la vida. ¿Cómo voy de tiempo? Porque tiendo a alargarme yo. En abril de 36 se casa con Pepe Rico, que además había participado en la sublevación de Jaca, y se casa en abril, y cuando se van a París, pensaban irse a Argentina, ¿no? Por lo que he leído, pero estaba muy lejos, nos quedamos en París, y en el año 39, cuando acaba la guerra, José vuelve a España creyendo que, como no había luchado, no le iban a hacer nada, pero en Burgos le meten en la cárcel, le detuvieron, le metieron en prisión durante 2 años. Nuestra protagonista se queda en París con Carmencita bebé, recién nacida. En estos años ella sobrevive escribiendo en revistas mexicanas y argentinas, pero claro, es el año 39, llegan los nazis a París, en este caos tremendo, se va para el sur, para un pueblecito, se instala en un hotel lleno de alemanes, y cuenta toda su odisea, la cuenta en un libro que se llama
los alemanes en Francia vistos por una española que se reeditó en el año 89, pero se editó en el año 44. Es un libro delicioso, con el mismo tono de Josefina, amable y demás, que también hay que comprender, lo editó con seudónimo Carmen Moreno, que era el año 44. Ella estaba aquí, que seguía la Segunda Guerra Mundial y que aquí la dictadura apoyaba al Eje, con lo cual tampoco podía decir mucha cosa más, y ella publicó con seudónimo este libro y otros. A Pepe Rico, en el año 43, ella vuelve a España con Carmen. A Pepe Rico se le había condenado por el... ¿Y contigo? No, tú eres más tarde. Tú haces más tarde. Le había condenado por el Tribunal de Masonería y Comunismo a 12 años, pero se le conmuta la pena y queda libre en el año 42, aunque inhabilitado para ejercer cualquier actividad. Estudiará económicas, hará traducciones, es profesor ayudante, pero no puede entrar en cátedra. Y, o sea, que será sobre todo Josefina quien sea el soporte económico de la familia. No lo tuvo fácil, ya sabemos que ya hemos visto que había sido republicana y que todo el mundo la conocía y también todo el mundo la quería y le admiraba. Escribió también una biografía sobre Carlota de México y Francisco Lucientes le ofreció un puesto en Informaciones de secretaria, que haría labores de redacción, pero aún no podía firmar. Por fin pudo volver a firmar con su nombre y vuelve a triunfar con ese estilo suyo tan característico, donde el humor, la anécdota, va mostrando otra realidad y hay que mirarlo siempre entre líneas, ¿no? Ya en el año 49, con su nombre, recibe el encargo de escribir sobre fútbol, unas crónicas de los domingos. Ella le daba una pereza de horror, pero acepta, por supuesto, el reto, como siempre, y triunfa con unas divertidas crónicas que pronto se convierten en un éxito editorial. Así, no hacía información deportiva, contaba más lo que pasaba en gradas, pero verdaderamente, ahora vamos a esto, otra puerta estaba abierta sobre el fútbol, ¿no? Además, imaginaros en aquellos años, solamente se podía ir al fútbol, lo que era el fútbol lleno de gabardinas y por ahí Josefina, ¿no? Luego, en el año 55, llegó su consolidación. Aquí está estupenda, con ese traje negro que le prestó una amiga. Gana con un artículo que se llama "El Congreso se divierte" el premio Luca de Tena, que será la segunda mujer que lo gane, tras Josefina de la Maza. De 86 años de premio, solo ha habido 5 mujeres premiadas, además de las 2 Josefinas citadas, Blanca Berasategui, muchos años después, Oriana Falacci y en el 2020 Maruja Torres. Ahí lo dejo, 86, 5. De parte del fútbol y hacía una columna diaria que se llamaba Madrid 53, que hablaba de teatro, de cultura. La política no existía en aquella época, la información política, porque te la daban y tenías que hacerlo, ¿no? Pero bueno, empieza otra vez, se iba incorporando, y también en esta época empieza a tener compañeras de viaje como Pilar Narvión, que luego fue subdirectora del diario Pueblo, Pura Ramos. En el año 41 se había abierto Marichu de la Mora, se había abierto la Escuela de Periodismo en el año 41 y se empezaban a animar. Pero llegamos aquí otra foto de ella con la misma mujer de antes, ya otros años más tarde, rodeada también de hombres. Yo creo que esto es justo antes de irse, ¿no?, a Washington. Aquí lo mismo, un poco para que veáis el ambiente, y va a abrir otra puerta fundamental y que ya le va a dar, bueno, ya había sido exitazo total, pero ya esto ya la consolida y de todo. En el año 54 abre esta puerta. Se habían firmado los acuerdos de las bases americanas, España empezaba a salir del ostracismo, en el año 55 ya la ONU la reconoce, pero ya estaban antes, entonces hay que ir hacia afuera, hay que informarse de lo que hay afuera y se abren corresponsalías. Josefina, que negociaba bien, consigue que el diario Informaciones, el Noticiero Universal de Barcelona y la Gaceta del Norte de Bilbao se unan para pagar el sueldo que había pedido, que era $1000 de aquella época, para convertirse en corresponsal y contar al país lo que ocurría en Estados Unidos. No se arrepintieron. Vamos a abrir la puerta.
No se arrepintieron. Además de contar la Guerra Fría, la política, Josefina descubrió al españolito de a pie lo que era la vida diaria de Norteamérica, que solo veían en el cine y, por supuesto, estaban años luz de nosotros. Eran los años 50, Estados Unidos se está convirtiendo en la potencia mundial y se metía en la cocina, se metía en las familias, nos contaba lo que querían saber, ¿no? Cómo vivían los americanos. Creó escuela y era muy leída. Mi abuela, me acuerdo que la leía, y mis tías mayores y tal. Pero, me veis aquí con Doris Day y con James Stewart, aquí está sonriendo, y Doris Day era bien guapa, o sea que yo creo que lo de las Misses era más que no le gustaba hacer. Para que veáis qué tipo de crónica hacía, la vamos a escuchar. Así escribía Josefina. ¿De dónde habrán sacado eso de que en América la vida está llena de tentaciones y peligros? Le aseguro a usted que el único peligro que un hombre corre aquí es el de casarse, en vista de que, de otro modo, se muere de aburrimiento. Un país más decente que este no he visto en mi vida. Aquí, fuera del hogar, apenas hay donde pasar el rato. Para el hombre español corriente, al menos para el hombre español de más de 45 años, el hogar y la familia son instituciones respetabilísimas, casi sagradas, pero llenas de aburrimiento. El americano, en cambio, no concibe nada tan divertido como su casa, su mujer y sus hijos. Bueno, pues esto era lo que contaba Josefina, que además ya va quitando ideas preconcebidas, ¿no? de esto. En el año 58, después de que Josefina se fuera en el año 54, al año siguiente ya también Pueblo manda a Pilar Nervión a Roma y luego Eugenia, no me acuerdo cómo se apellida, a Viena. O sea que ya salen dos más. O sea que abrió la puerta y enseguida traqui. En el año 58 recibe una oferta editorial católica, propietaria del diario Ya, agencia Logos y otras cabeceras provinciales, para cubrir información en Francia. Aparte, Informaciones ya había tenido muchas dificultades económicas y ella había tenido un problema de salud, ya le apetecía volver a Francia, más cerca, conocía muy bien París, hablaba muy bien francés. Por cierto, que no he contado, porque no lo tengo apuntado, que cuando llegó a Estados Unidos, que siempre nos creemos cuando fue a pedir su carnet de prensa para ir a cubrir la información normal, la mandaron al club de las señoras periodistas que hacían el BOC, el tal, y no, ella explicaba que no, que ella venía a hacer una información política, con lo que hoy se entiende por corresponsal, ¿no? En Francia hace una corresponsalía mucho más política, mucho más especializada, porque también ya saben, los franceses tienen cultura europea y no necesitábamos saber tanto. Vuelve a España en el año 68 y vuelve porque ya le apetecía. Durante los años que Josefina está de corresponsal, la información política internacional la acaparaba sobre todo a las portadas, porque ya he dicho que política poco, entonces pues estaban los corresponsales y se informaba de otro tipo de noticias. En el año 68 ve que aquello empieza a cambiar y le apetecía ya volver y vuelve, y lo que no quiere es hacer ya información diaria pura y dura y negocia una columna en el diario Ya. Y luego también pues le ofrecen un puesto de mando, que claro, en aquella época mando en periódicos no, en periódicos de tirada general no, y entonces aceptó el encargo de Ama, que era una revista femenina de aquella época, y estuvo de directora, porque claro, había un cristal blindado por aquel entonces. Pero cuando volvió ya había más mujeres en los medios, tampoco para tirar cohete, pero ahora os cuento. Vamos a escucharle una columna, ya son los años 70, que se empezó a hablar de la píldora y demás, cómo contaba Josefina este tema. Y Josefina escribe de nuevo. Por donde quiera que voy, oigo estos días comentarios sobre la píldora. Algunos son bastante curiosos. De modo, hija, que no es solo pecado, sino que encima hace daño. Pues, hija, ¿qué negocio?
Otro detalle curioso es que en las conversaciones que yo oigo estos días sobre los peligros de la píldora, rara vez toman parte los hombres. Son las mujeres quienes comentan las noticias. Cuando a ellos se les pide su opinión, casi todos se escurren diciendo que no. No siendo médicos ni curas, no se creen autorizados para discutir sobre tan espantoso asunto. Los hombres ya se sabe, son más reservados que las mujeres, dije. No, tonta, no es eso. Lo que ocurre es que les trae sin cuidado que la píldora haga daño. Es decir, que ven los toros desde la barrera. Y bueno, en el año 73 os quería comentar que para que vierais cómo es la incorporación de la mujer al periodismo en diarios de política general, sale en la hoja del lunes un reportaje que escribe María Eugenia Santa Eulalia, que también es de la primera promoción de la Escuela de Periodismo y que trabajaba en la hoja del lunes, que titula Auge del periodismo español y daba los datos, que tampoco era para tirar cohetes. El Ya, que era el diario Josefina, eran 4, Informaciones 9, ABC 3, El Marca 2, Radio Nacional 12, Televisión Media Docénita, en Agencia F7, Piresa 4, Colpisa 1 y Europa Press, una colaboradora en Valencia. Pero la incorporación ya era imparable. La Escuela de Periodismo de 1942 a 1950 cursaba 10 chicas por curso, del 50 al 60 se entregaron 140 títulos y del 60 al 72, 109. El primer carnet de prensa número 1 lo tenía Marichu de la Mora, el número 1. Todas estas mujeres aprovecharon la puerta por la que había abierto Josefina. Y a ella, en el año 75, vuelve al Congreso, estaba encantada, aquí votando. Era una de las maestras de todas las jóvenes que inauguraban la prensa de la transición, los nuevos medios. Cuando se caen los medios del movimiento, aparece otra época gloriosa del periodismo, que es la transición, igual que lo fue, ¿no?, la República. Josefina estuvo ahí hasta el año 80 y me acuerdo ayer que se celebraba el 40 aniversario del 23F, me contaba Julia Navarro, que iba muy jovencita para Diario Pueblo, que iban todas las mujeres, iba Pilar Nervión, Julia Navarro y una fotógrafa que no me acuerdo el nombre, que cuando entró Tejero, Pilar Nervión, que era otra de las maestras de todas ellas, dijo: niñas, niñas, apuntad, esto es lo que en los libros de historia se llama un golpe de Estado. No os lo perdáis. Así que otra puerta, la opinión en el Congreso y ya. No quiero terminar, que creía que había terminado, con unos testimonios sobre lo que pensaban de Josefina como referente, todas estas... Josefina pues sí que fue la gran pionera, la primera corresponsal, la primera mujer que tocó todos los palillos, irse a Washington, escribir desde Washington o desde París. Para todos era ese mito que adorábamos, Josefina Carabias, era la gran pionera de todo. Pues Josefina yo creo que fue de las primeras en España en hacer eso, si no la primera, ¿no? Y desde ese punto de vista siempre fue un punto de referencia para las mujeres que empezábamos en este oficio. Josefina Carabias siempre fue un punto de referencia, pero clarísimo, ¿no? Era muy emocionante hablar sobre todo con Josefina Carabias, que tenía una experiencia vital tan larga y había viajado por tantos países y había trabajado de corresponsal en muchos sitios. Y todo eso con una, pues como me gustan los periodistas a mí, ¿no?, con una humildad y sin ser nada protagonista, pero pisando muy fuerte, a pesar de ser muy pequeñita y muy discreta, pero era una mujer muy segura de sí misma y sabía muy bien lo que hacía. Cuando yo la conocí ya era muy mayor y sin embargo seguía teniendo curiosidad por todo, seguía atenta a todo, tenía una mirada muy joven, muy alegre. Yo tengo muy buen recuerdo y sobre todo lo sigo teniendo cuando leo lo que ha escrito, porque tú lees algún libro de Josefina ahora, es estupenda, es completamente moderna Josefina. Fuimos un poco pioneras en que las madres empezasen ya a tener ambiciones para sus hijos, que antes solo estaban en los hijos. A las chicas, pero ya se entiende. Y esta ya es la última, que es
la puerta última que sigue abierta, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención, a los de allá también, y ahora escucharemos a Mercedes. Muchas gracias, Inés, muchas gracias por este recorrido y la verdad es que me ha encantado escucharte y yo creo que Josefina era una mujer tremendamente inquieta, curiosa, y a mí una de las declaraciones que yo creo que he leído tuyas, Mercedes, fue que nunca se ganó un enemigo y eso me impresionó muchísimo. No sé si nos quieres añadir algo, me encantaría. Mira, tienes aquí un micrófono, no hace falta desde ahí mismo. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo os agradezco muchísimo que me deis la oportunidad de hablar porque, bueno, primero agradeceros al Círculo Orellana y al Instituto Cervantes por organizar esto que me tiene emocionadísima. Luego, claro, a Inés, que tanto ha escrito sobre ella y que tanto se ha ocupado y ha investigado y que además lo hace tan bien y con tanta naturalidad y con tanto cariño. Claro. Y luego, pues, ¿qué me habías preguntado? No me acuerdo. Te decía que me impresionaba que nunca se hubiese ganado un enemigo, ¿no? Que tú lo habías declarado en algún momento. Sí. Es verdad, es verdad. Es una de las cosas más sorprendentes. Nunca nadie era capaz de guardarle un poquito de rencor. No sé, se las arreglaba para llevarse bien con todo el mundo. Luego, como tenía una memoria prodigiosa, se acordaba de todo el mundo y de lo que habían hecho y de lo que habían escrito. Es decir, no era es que era su carácter. Y como le interesaba todo, pues claro, era raro que no conociera a alguien que debía conocer. Entonces, y siempre tenía una palabra amable para todos, ¿no? Me estaba acordando ahora de dos cosas. La primera es tristísima, por el aniversario de ayer, que para mí es la única vez en mi vida que me ha alegrado que mi madre se hubiera muerto unos meses antes. Porque lo que hubiera sido para ella ver al tejerazo allí con las armas dentro del Congreso, bueno, es que le hubiera dado un infarto. Se murió, pues, 3 o 4 meses antes. Y la segunda es nada, es una anécdota que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que oí contar en casa, que pues sería por el año 51, cuando le dieron el premio más o menos, que mi padre, que estaba en un café, en una tertulia con alguien, en la mesa de al lado, oyó: bueno, ¿y esta Josefina Carabias es la que era republicana? Porque es rarísimo esto. Y dice un espontáneo, dice: no, qué va, no es la misma, esta es su sobrina. Claro, ahora lo entiendo, porque era inexplicable. Es decir, en los periodistas hombres, ninguno que no se hubiera hecho en el camino del lado nacional, es decir, que no hubiera estado siempre con los nacionales, de los periodistas en activo durante la República, no sobrevivió ninguno. Es decir, o se exiliaron como Chávez o como Vicente Sánchez Ocaña a la Argentina, o cayeron de una u otra manera. Y ella, pues, ahí reapareció como su sobrina. Ella nunca, jamás escondió su pasado, ni claudicó de sus ideas, ni nada. Es que no necesitaba hacerlo porque nadie le pedía cuentas. Tuvo algún problema en el año 60, porque uno de estos fachas que quedaban todavía, que escribía en la prensa, no me acuerdo ya ni por qué razón, escribió una cosa muy desagradable,
que esta mujer, que no sé qué, que ahora pasa por tal, y que bueno. Y entonces, bueno, la llegó a denunciar. La llegó a denunciar, no me acuerdo ya ni por qué. Y entonces, bueno, ella estaba de corresponsal en París en aquel momento y le dieron una llamada de atención al embajador, diciendo, tenga usted cuidado de que hay una de las corresponsales es una roja encubierta, una cosa delirante ya para el año 60 y tantos, 60, 61 por ahí. Y resulta, claro, que ella se había hecho muy amiga del embajador, como se hacía amiga de todo el mundo. Entonces le llamó el embajador, que era José María Areiza, muerto de risa. Pepita, que me dicen que te han denunciado, que eres rojísima. Entonces, bueno, los dos se fueron a tomar una copa, muertos de risa los dos, y ahí quedó la cosa. No pasó a mayores, pero siempre, pues era eso, la simpatía, los que leían, que eran pocos, pues el talento, que se daban cuenta, claro. Y los que no, pues caían en la red de la simpatía y de la naturalidad y del tema humano. Aparte de eso, ella también lo pasó muy mal en su vida. Es decir, la época de los 6 años que estuvo fuera, primero en París, bueno, al principio más o menos bien y estaba con mi padre y tal, pero claro, luego ya, cuando llegaron los alemanes, mi hermana Carmen nació 48 horas antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ella se puso de parto, vivía en casa de unos españoles lejanísimos parientes, porque estaba sola, claro, y a punto de dar a luz. Y entonces dijo, tengo que ir al hospital porque ya estoy de parto. Y le dijeron, primeriza, era médico, pero primeriza, por lo menos te falta una semana como mínimo. Bueno, entonces ella, que sabía, porque eso las mujeres lo suelen saber, que la cosa era inminentísima, pues se fue en el metro al hospital, porque claro, los taxis estaban requisados, aparte de que no tenía un duro, y se fue en el metro y estuvo a punto de dar a luz en el metro. Justo cuando estaba por estar. A las 48 horas los bajaron a todos al sótano porque entró la obsesión de que bombardeaban París. Y es decir, que lo pasó también mal. Pero bueno, pues nada, os agradezco infinito al director, a todos, a Inés, como siempre, por su interés y su bondad y su talento también para transmitir y para las partes que se han dado de filmadas eran de tu documental, claro. Sí. Y bueno. Es que además caía bien siempre y te cae bien cuando la conoces, sí, aunque no la hayas conocido, ¿no? Cuando la lees es que te cae bien, porque claro, es una delicia todo, claro, todo lo que cuenta. Y las crónicas. Sí, yo creo las que crónicas las crónicas de yo la les animaría República, que leyesen algunas, bueno, en general sus crónicas, cuando estaba también en Washington, en París, porque... El Hazaña, claro. Se ha reeditado Hazaña en 6 barras, y a ver si... edición. Y yo creo que sí, claro, y está saliendo a todos lados, porque es una delicia de libro. Y el de crónica está muy bien, porque además refleja mucho, sí, que hacía de todo. Lo mismo se iba a hacer la reforma agraria y se va a los pueblos y tal, y estuvo en Guernica también con el voto de las mujeres, o sea que ejerció mucho, tenía mucho oficio, ¿no? Y todo lo que cuenta, y además le ves que le ves lo que es, ¿no? Sí. No tiene ninguna pomposidad, ¿no? Hay una frase de ella que decía, mi obsesión siempre ha sido escribir noticias, no aburrir al lector, que me parece genial, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Sí, ahí, Carolina, por favor. Ahí. Dices en tu libro, en uno de los párrafos que le dedicas a Josefina,
que cuando entra en el jazz era mirada de una cierta forma. No estaban sus compañeros muy de acuerdo con su estancia en la redacción, no es de extrañar. Hace mucho tiempo, cuando terminábamos el bachillerato, algunos buscábamos una carrera que sin esfuerzo nos permitiera seguir ostentando el título de estudiante. Se había creado por aquellos tiempos, o recreado mejor, la Escuela de Periodismo de la Iglesia. No admitía mujeres. Así que en el jazz, ¿qué iban a hacer sino mirarla con ojos extraños? Y Josefina, después de haber escrito su libro tan bueno, los que yo he visto, me parece, o como yo los he visto y tal, qué interesante hubiese sido que hubiese tenido más libertad para escribir sobre algunos de esos personajes. Escribió sobre alguna anécdota sobre la vida de Unamuno en vida. Qué bueno sería que nos hubiese dado también su opinión sobre la muerte de Unamuno, por ejemplo. Y, desde luego, si su obra viva, lo que dejó escrito, es buena, cuánto bueno debió de llevarse con ella. Estuvo tomando notas para hacer sus memorias, ¿no? Porque justo... Pero poco, no le dio tiempo a... No. Cuando ella me comentó un día que el escribir el Hazaña, prácticamente de memoria, porque, claro, el corte de la guerra, ella no se llevó un papel, no se... Entonces me están entrando ganas, después de haber terminado el libro, de atreverme con mis memorias, porque claro, ahora sí que podría contar muchas cosas que antes no se podía, pero claro, eso fue, ella entregó el libro de Hazaña en el mes de septiembre, justo al terminar el verano del año 80, y murió pues unas semanas después de un infarto, felizmente sin sufrir, pero demasiado joven, claro. No hemos dicho que, no sé si lo he dicho, porque yo no tengo la memoria de Josefina, que el premio a Crónica Parlamentaria lleva, sí, no, lo hemos dicho, no, lleva el nombre de Josefina Carabias. Sí. Ya se han entregado 2, sí, o sea que... Muy bien, pues no sé si hay alguna más. Si no hay ninguna intervención, pues yo creo que ya agradeciéndole a Inés esta intervención tan fantástica que has tenido recordando a Josefina Carabias, sin más les esperamos el 30 de marzo con Conchita Badía. Muchas gracias a todos.